La clasificación es viento-madera y la protagonista de esta tarde es la flauta travesera, o más conocida como traversa. Y nos visita en el estudio de Radio Amadeus para hablar mucho sobre ella Claudio Barile, flautista, solista principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Muchas gracias, antes que nada, por estar acá. Hola Sabrina, muchísimas gracias por tu invitación tan cordial. Uno de los fabricantes más influyentes del siglo XX fue el alemán Theobald Bohm. Ben, sí. ¿Te suena? Sí, Ben. Sí. Ben, perdón. Con el sí. Este hombre diseñó, por eso no te sonaba. No, correcto lo que decís. Dale. Este hombre diseñó una flauta completamente nueva que mejoró significativamente la afinación y la calidad del sonido. Su diseño, conocido como la flauta Bohm, se convirtió en el estándar para la flauta traversa moderna. Entonces te pregunto, para arrancar, ¿por qué está clasificada como instrumento de viento-madera siendo de metal? Te lo deben de haber preguntado 1.000.000 de veces. Claro, no, lo que pasa es que ¿estuviera acá? Sí, bien, más al micrófono. Lo corrí por el tema del no ponerme visco con el micrófono delante. Digamos, la disyuntiva está en que como formó parte de una orquesta sinfónica y forma parte de la familia de los instrumentos de viento, de la orquesta sinfónica, otrora sí era de madera y dejó de serlo por una cuestión de volumen, digamos, y ahora volvió a ser de madera. Volvieron a hacerse de madera las flautas, pero está dividida la biblioteca y la gente y los gustos, que usamos flautas aún de metal. Así que, enhorabuena, está dentro de las familias de las maderas. Es decir, hay muchas palabras u objetos que siguen utilizando nomenclaturas antiguas. Por ejemplo, qué sé yo, el puerto de embarque en un aeropuerto. ¿Y el barco dónde está? Claro. ¿Entendés? Es como eso. No hay mayor... no hay que buscarle tanto problema a eso, porque digamos hay todavía la ambivalencia de que se puede usar de madera, y es un instrumento de madera, y no de todo, porque adentro hay un cilindro de metal que lo recorre. Claro. Sí, claro. ¿Cuáles son las obras obligatorias del repertorio de concurso para ingresar a una orquesta como la Filarmónica, por ejemplo? Y bueno, ahí tenemos la prohibida Faun, ¿no? La siesta de un fauno, Claude Debussy. Pueden tomarse, yo me acuerdo de haberlo tocado, la danza de los espíritus bienaventurados de Gluck, a pesar de que la Filarmónica no es una orquesta de óperas, pero es un solo de fuste y en donde se requiere muy buena respiración, fraseo, se justiprecia la calidad del sonido, etcétera. Perfectamente puede ser El sueño de la noche de verano, pasajes muy difíciles como por ejemplo Salomé, que es una ópera, puede estar incluido. También recuerdo haber tocado ese solo, Bolero de Ravel, que hay que mantener un hilo de afinación y sonido y digamos y delectación en el fraseo que bueno, es justo mantener. Y bueno, cuarta de Brahms, primera sinfonía de Brahms, son solos, digamos, de gran peso, ¿no? Con eso andaríamos. Sí, puede ser la Metamorfosis de Hindemith también. Claro. Es un poco recargado para no es tanto la flauta sola ahí, ¿no? Pero bueno, con eso estamos bien, sí. ¿La flauta piccolo tiene un repertorio distinto o complementario para dar un concurso para entrar? Se acopoca bastante, digamos, porque los conciertos originalmente escritos para el flautín o flauta piccolo son los de Vivaldi, y hay concierto de Lieberman, que también ha escrito no hace mucho esto, en el repertorio está agregado, y hay otros compositores del siglo XX que han adjuntado al repertorio, pero digamos que la pregunta correcta es para entrar a la orquesta, son solos que no tienen nada que ver con... Son otros solos. Eso quiero saber. Cuarta sinfonía de Tchaikovsky, mucho Rossini, bueno, en ambos casos mencionados tienen que ver
digamos, la pirotecnia, como se puede llamar, Sí. metafóricamente hablando, o puede ser la delectación en la afinación en cuanto a la novena de Beethoven, la afinación. Ese es un tema. La afinación, los volúmenes pianísimos arriba, en la tercera octava. Entonces, todo eso, digamos, va perdón, que se cayó el teléfono, digamos, va a darnos cuenta de qué tipo de instrumentista tenemos adelante. Va a ser medio determinante, digamos. Exactamente. Sí, una nota final de una sinfonía de Shostakovich puede ser fatal. Fatal. Sí, o vital. ¿Al músico que toca la flauta piccolo se lo puede llamar picolista? Sí, es correcto. Sí. Lo leí por ahí. Sí, Soy picolista. Lo que es, a ver, habitual, y que me acuerdo que el difunto Napoleón Cabrera decía, ¿por qué les llaman? Me preguntaba a mí, ¿no? Porque sabía que nos gustaba el tema de la delectación por la lengua. ¿Por qué se le llama el flautín piccolo? Porque es como decir, lo llamamos el chico. Y el piccolo, Claro. la flauta piccolo, porque también está el clarinete piccolo, etcétera, el clarinete, el saxo piccolo, Claro. ¿no es cierto? Pero la no aclaración, bueno, por antonomasia se sobreentiende que es la flauta, pero no necesariamente. Háblame de la tesitura de la flauta. ¿Tienen diferentes registros dentro de la fila? Sí, si estuviéramos sentados ante el piano, muy cómodamente, sin osar mover ningún tipo de glúteo al norte o al este, el do central, ese sería el más grave de la flauta, y a lo sumo el si. Algún Perfecto. ilustre tendrá un si natural, yo vi en el año 1978 un hombre con un flaco con una flauta hasta el la, y me acuerdo que yo llegué acá al país y le dije, maestro Aiganelli, había un hombre con una flauta de oro hasta la, ¿y para qué la quiere? Dice, porque realmente no está en el repertorio. A lo sumo, alguna sinfonía de Mahler hay hasta el si bemol, pero bueno, son casos excepcionales. En esos casos se omite o se toca, o lo toca otro instrumento, pero es raro, ¿no? Ajá. Las obras de mayor fuste repertórico, si cabe el término, son 5. Consolación de la primavera, digamos lo que se escribió en el siglo XX, ¿no? Y están expuestas en flauta solista, Sí, flauta, ¿y tienen alguna otra determinación? No, flauta solista, segunda flauta, tercera que tiene sus solos, y va a empezar a barajar la flauta piccolo también, el solista de flautín y la flauta de sol, que están por ahí atrás. Sí, señor. Y en cuanto a la historia, está muy bien, solo que la flauta, más que pareciera, digamos, como una manufactura del hombre, y fue como un descubrimiento. La flauta, más que hacerse, se descubrió, porque el hombre en estadio de naturaleza vio... perdón que estoy un poco congestionado, ¿no? Sí, ¿Acaso no pasa nada. esto coadyuve un poco a la mejor voz, pero no la tos o la nariz tapada? Así que perdón. Pero el hombre lo que escuchaba era viento, que soplar contra troncos que eran huecos, y eso sonaba. Entonces él quiso imitar el sonido de esos troncos huecos. ¿Y qué agarró para hacer eso? Y maderas y huesos huecos. Y el hueso hueco que tenemos, ¿cuál es? La tibia. ¿Y en latín qué significa? Flauta, tibia. Eso lo saben muy bien los médicos. O sea que la flauta es, de ahí es el origen. Y después, para generar más diversidad de notas, fue horadando orificios para alargar o acortar el tubo, ¿no es cierto? Yo toco la flauta barroca, eso tira solamente una llave. Y el señor Bem, es cierto, en 1847 habrá sido cuando fue el boom de Bem, con su invención, que hasta el día de hoy sigue vigente, qué sé yo, con alguna excepción de alguna llave que él no llegó a ponerle, como por ejemplo la llave del si bemol, eso no estaba. Pero después el resto, incluso este señor escribió métodos para su sistema. Un genio la verdad alemán. que sí. Sí, yo conocí el tataranieto, igual a él,
Sí, estaba en Valencia. Sí, creo que él se ufana de ser muy parecido y se viste y es flaquito como él y etcétera. Mirá vos. Vamos, contanos, describinos, aunque estemos en radio, que esto igual está filmado, las partes de la flauta. Sí, ya estamos al aire. Estamos al aire. Sí, las partes, ¿cómo se llaman? Claro, son 3 partes. Uh-huh. ¿Sí? Cabezal, vulgarmente la cabezal es más elegante, cuerpo, la parte del medio, y el pie. Cola también le pueden decir, pero Uh-huh. pie, foot, en inglés foot. La flauta barroca eran 2 partes, así, perdón, me estoy equivocando, 4, sí, cabeza, cuerpito, y son también 3 partes. Estoy diciendo cualquier cosa, perdón, la cabeza mía no da, así que hago reset y borro, pero la cabeza, cabezal, cuerpo y pie. y pie. No, eso, las llaves, ¿cuántas llaves tiene? Sí, no las conté, pero sí, deben tener son como... A ver, lo que pasa es que no se asigna. A ver, viene una pregunta que... ¿Está sonando una flauta por ahí? Sí. No hay una llave para cada... No hay una llave, es un conjunto que funciona para la permanencia, digamos, de la escala cromática. Uh-huh. Pero tendría que ponerme a contar las llaves, sinceramente. No sé, es como decirme, ¿cuántos botones tiene tu traje? Y la verdad que no los conté. Claro, todo ¿Es muy elegante el traje? Sí. Lo voy a poner de nuevo, sí. Es cierto que junto... Guay que alguna de ellas no funcione. Puede pasar, ¿no? ¿Es cierto que junto al violín es el instrumento más ágil de la orquesta? Bueno, ese fue el desideratum que se buscaba, entre otras cosas, además del volumen, y se logró con el sistema BEM, porque, qué sé yo, con la flauta barroca no se podía tocar el de Bumblebee, el vuelo de moscardón. Pero en cambio con esta sí. Sí. Y es el instrumento más agudo de la familia y de la orquesta, sacando, si no estuviera la piccolo, ¿no? Sentada por ahí. Exactamente. Uh-huh. Es decir, la flauta tiene el lugar de la voz de tiple, palabra claro. Poco usada, ¿no? En el castellano es lo que significa soprano. Y después está el flautín, que no creo que llegue ninguna soprano a cantar tan agudo como un flautín, que son las notas casi inaudibles para un humano del piano, arriba de todo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Contame qué es la respiración circular. Claro. La respiración circular es algo que yo aprendí de grande, porque tenía curiosidad. Yo soy muy curioso de ir cambiando e indagando uh-huh. cosas. Entonces eso yo tenía en duda, me acuerdo que me había impactado mucho, había ido a Londres y había escuchado en vivo una obra que después aprendí y la escuché tocada por el autor, Robert Dick. Entonces dije, qué maravilla, la primera vez que escucho tocar música contemporánea y realmente me fascinó. Siempre tenía que tener un poquito de paciencia, porque hay un poco de, ¿cómo decirlo?, de pose, y uno se da cuenta que hay un poco de pose en la música popular o en la música contemporánea. Digamos, la cosa buena es la cosa buena y la cosa en pose le hace música clásica, música de tango, música contemporánea. También uno se da cuenta, digamos, que no llega a, ¿cómo decirlo?, a conmoverlo, ¿no? Uh-huh. O por lo menos uno puede llegar a decir con justificación racional, el gusto por esta música me ha sido vedado. No así fue con esto. Entonces digo, ¿cómo para tocar esta obra que estoy mencionando? Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Tal obra, le fui a felicitar al maestro. Mucha gente le tiene antipatía, a mí no me parece antipático, pero digamos que se dio todo para que yo recordara este encuentro, y pasados los años él vino a la Argentina y cuando vino a la Argentina me acuerdo que estaba en crisis la Argentina del año 2001, claro, y él trajo sus libros, siempre vende sus libros.
Y yo le decía, maestro, qué simbólico que yo le compre sus libros y usted me los venda y yo le pague en patacones. Me acuerdo que como el buen neoyorquino práctico me dijo, why not? Bueno, y ahí que había, era un libro donde explicaba la respiración circular. Yo me acuerdo que me había tomado un taxi, cuando se podía tomar taxi, y me acuerdo que ahí hice el clic. Ahí leí lo aprendí de él, digamos, ¿no? Y ahí empecé a practicarlo. El mecanismo es que vos, mientras estás alargando el aire... Yo no te expliqué nada de la respiración. Claro, es así, no es complejo, yo te lo puedo explicar por pasos. Sí. Es difícil por radio, pero bueno, a ver, primero reconocer que hay dos canales, que uno no los tiene consciente. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo respiro por la boca, respiro por la nariz, respiro por la boca, respiro por la nariz. No lo tiene consciente. Pero, por ejemplo, almacená aire en las mejillas y cerralo. Y ahora respira. Y largá, exhalá e inhalá. Pero esto déjalo. Bien, eso da testimonio y compruébase que hay dos canales. Vos no evitaste. Ahora abrí acá, cuando vos tomas aire. Cuando digo abrí al oyente de la radio que no nos está viendo, creo, porque no están filmando, ¿no? Sí, lo estamos filmando, pero bueno. No nos están viendo en este momento. Bueno, los oyentes de radio que no nos están... que nos van a ver más tarde. Filmando, no, que no nos están viendo. Perdón que estoy con esta gripe. Verán que vos vas a abrir, y cuando abras y tomes aire, el aire que tenías acá en las mejillas se va a ir. Claro. No lo podés contener. No podés tener todo. Se va. Entonces te obliga a cerrar. Es todo lo contrario de lo que hago de modo permanente a la hora de tocar, que hago toda la impostura del cantante. El cantante no hace la respiración circular por razones obvias y mejor que no lo haga. Claro. Pero me gusta ese chiche, comillas, y es un arma también. Entonces, ese es el paso 1. El paso 1, establecerlo. Existe, ¿no? Vuelvo a repetir, valga la redundancia. Bueno, paso 2. ¿Qué hacer con el aire que tenemos en los carrillos, acá en las mejillas, sin usar el que podamos tener adentro? Vamos a usarlo para emitir. Hacemos... ¿Cuánto dura? 1 o 2 segundos, sí, poquito. Bueno, tratemos de dosificarlo para que dure más. Y ahí termina, porque esto es poco, parte de acá. Claro. Entonces, bueno, la prueba sería fehaciente con un sorbete y un vasito con agua. Entonces vos ahí harías la prueba final a ver si está bien hecha la cosa. Entonces vos ahí demostrás que podés primero tomar aire y sacar guardando aire acá. Y la otra es que, terminado ese paso, vos podés hacer y emitir el aire. De todos modos, el aire que vos estás guardando en la boca es el que vos también estás Ahora todavía no estoy haciendo recircular. Estoy dividiéndola por parte, como decía Descartes, divide los problemas en tantos modos como sea posible para facilitarlo. Sí. Entonces vos ahí, haciéndote hábil con cada paso, después lo juntás, y ahí es más fácil. Entonces, paso 3 sería, como ya sabemos que podemos respirar sin que se vaya el aire de acá, ¿te acordás? Sí. Vamos a hacer esto, y ya sabemos que podemos sacar aire. Entonces vamos a tomar y ahí paramos. Claro. Vuelvo, cargas. El momento que saco, cargar y parás. Parás la rueda, digamos, ¿no? El tema es que todo eso uno lo está pensando ahora sin el instrumento. Hay que pensarlo. Sí. A mí se me hace complejo, pero estoy acostumbrado porque me gusta dar clases. Entonces uno se acostumbra. Alguna vez una mujer me preguntó, usted, dígame, da clases después de un concierto? Que yo porque había llovido, me acuerdo que era en el Cabildo de Córdoba. Sí. Digo, ¿por qué? Porque huelen a tiza sus comentarios. Me gusta la frase. Entonces, ahí parás la máquina.
es antinatural, porque vos tomás aire y no estás sacando aire, pero tenés que acostumbrarte a eso. Bueno, si entró aire hay que volverlo a sacar, ahí está el tema, entonces hay que abrir para que llegue acá y pare. Es como que va pasando por distintos... Entonces esto te acostumbras a abrir y cerrar. Claro. Y a controlar, ¿entendés esto? Pero sí. Primero hay que aprender a respirar así, si vos tuvieras un alumno para explicarle. Sí, en pasos. Muchos pasos, en pasos, y después hay uno que se torna un poco controversial. Digamos, si vos te sale la respiración circular, lástima que no tenemos acá un sorbete y un vasito con agua, si hay, lo puedo demostrar, pero ahí no lidias con la falta de personalidad que adquiere tu sonido, porque vos decís, qué sonido de porquería, no, quiero volver a casa, me voy asustado. Bueno, tenés que sacrificar la comodidad, siempre para salir, para aprender, uno sale del lado, está de moda decir eso, ¿no? Uno sale del lugar de la comodidad, pero es lo que hicimos todos antes de nacer. Sí, no estábamos cómodos adentro de la panza que nos daban de comer. Bueno, salimos de la zona de confort para crecer. Bueno, ese es un poco lo mismo. Y un poco uno se identifica con el tema del sonido porque sale medio feo. Pero después uno tiene que ir poniéndole maquillaje de la superación. Sí, tal cual. Si cabe decirlo de ese modo. ¿A qué accesorios la acompañan? Me refiero a si tenés algunas cosas como para cuidarla, cómo es el mantenimiento, cómo se limpia. Mira, si se limpia. Es claro, hay gente que la limpia mucho, muy bien, con una franelita y eso está muy bien. Digamos, una flauta de muy buen material, digamos, hasta sería conveniente solamente una humilde y somera franela con mucho cuidado para no doblar las llaves cuando uno termina de tocar, sería lo conveniente, digamos, pero no líquidos abrasivos y todo eso. Preferible, yo soy muy inepto para desarmar el instrumento. Hay gente que es muy hábil, y te salva. Y si vos la desarmás, ¿le podés pasar algo adentro? Como una suerte de... el mejor de los casos, el mejor de los aceites. Pero hay que saber hacerlo porque si no te puede pasar lo de los plomeros y los tres chiflados, ¿viste? En mi caso yo me siento identificado. No, prefiero... Claro, no, después es un... Claro, no suena. Desarmar es muy fácil. Es como decía Oscar Wilde, dejar de fumar es algo muy fácil. Yo he dejado tantas veces. Claro, claro. Escúchame, que sea de plata el baño o no, o la flauta entera, o de oro, ¿supone algún cambio en su aspecto sonoro? Sí, es influyente. No necesariamente el precio, digamos, va a ser que nos haga pensar que suena mejor. Va a ser un poco pedante o demasiado hiperrealista lo que voy a decir, ¿no? Pero la flauta, por más que sea de oro, sea de plata, sea de platino, va a tener los mismos efectos que las buenas o las malas flautas, que es, por ejemplo, un re bemol alto de la tercera línea, cuarta línea, o un do sostenido, o va a depender del canto, del intérprete. Lamento, pero lo que va a variar es el tipo de timbre que le va a lograr hacer el mismo solista que se precia de tener un buen sonido. Está en el solista, y un digamos. buen apoyo, y qué sé yo, y agarra una flauta que suena de oro, que suena fantástica, y agarra otra que no es tanto. Pero digamos que siempre hay que negociar eso, ¿cómo decirlo? Sí. ¿Te animás a decirme 2 o 3 marcas, así como los top 5 de la flauta? Han habido evoluciones, involuciones. En una época, me acuerdo, Haynes era el number one. Después pasó a segundo plano. Me acuerdo que en los años 67 vino Rampal acá, se había hecho muy amigo de mi tío materno, y él le contaba, dice, me llaman de Japón y me tratan muy bien, pero me encierran en un cuarto así como y me dicen, toca acá, toque allá, toque, e inventaron, o mejor dicho, evolucionaron la que hoy yo uso y usé durante muchos años en mi carrera, que es la Muramatsu,
Y ya estaba en 1924 la marca en marcha, ¿eh? Ujú. Pero esa flauta tuvo un subidón y los japoneses se precian, digamos, de copiar bien, digamos, los modelos que puedan haber visto en Europa o en América, y hicieron todo mejor. Digamos, la Muramatsu es una flauta, una de las mejores marcas. Después está la flauta Emanuel, que yo también tengo y uso, que es un muchacho peruano conjuntamente con el hermano, que se han instalado en Norteamérica de los años 74 de adelante, que han hecho, sin ser una fábrica como la Muramatsu, una marca de flautas de gran importancia, ¿no? Miyazawa, en fin, hay varias, sí, hoy día. Cuando un músico dice, esta obra está bien escrita, Sí. ¿a qué nos referimos? Fuera del aire me dijiste algo así como muy interesante. Claro, cuando Ravel se murió, que se sabe en Europa, por ejemplo, que tenía un síndrome fatal, que después le costó sus años de, no sé si dislexia, pero digamos ese síndrome de perfeccionista, se sabe como que no tenía tacha. ¿En qué? En el perfeccionismo. Y uno está tocando una obra de él y todo suena, todo está todo pensado. Y ese síndrome se notaba en su orquestación. Por ejemplo, escribía en la partitura qué tipo de palillos tenía que usar la percusión. Los pianistas, por ejemplo, yo estudiaba piano con Fernando Pérez, me decía, es un problema porque uno está tocando una obra y está llena de alteraciones, y está tocando en do mayor. ¿Pero por qué puso tanta alteración? Porque correspondía a la clave en cuestión en ese momento, que tenía que ser sisto sostenido mayor. Claro. Y ese perfeccionismo hacía que él escribiera, se murió, se sabe, o es fama, con la siguiente frase, que lo repite Dutoit y muchos otros: Ravel nunca se equivocaba. Cuando escribía, por ejemplo, un solo de flautín, pero el flautín está, que se llama Merlois, está yendo al grave. Entonces, cuando está yendo al grave, lo hace doblar por la flauta 1, la parte de eso es señal de que está bien escrito. O, por ejemplo, Danzig. Y Danzig, que escribió el concierto que a vos te gusta, que, bueno, y él escribía para los muchachos de Mannheim. ¿Por qué? Porque estuvo trabajando con los muchachos de Mannheim. ¿Y quién eran los muchachos? Eran gente alemana que tocaba muy bien los instrumentos de la familia de madera, para los cuales Mozart escribió todos los conciertos. O sea, eran conocidos porque tocaban muy bien. Entonces, él escribió muy buenos quintetos para vientos, conocía las características. ¿Me explico? No forzaban a la naturaleza del instrumento a hacer otra cosa. Barile nació en Buenos Aires, comenzó con el estudio de la flauta desde muy pequeño. No sé a qué edad, porque ¿por qué estabas a los 14 años ya en el sí, sí, pero era más grande que ahora, tenía 30 kilos más. Pero era Navidad del año 71, o sea que yo ahí me acuerdo del tío Rulio, que tras los comentarios y de una tía comedida, que dijo, yo había empezado a estudiar bandoneón. ¿Vos? Me gustaba el tango, mi viejo escuchaba tango y yo digo, escuchaba a Troilo y a ¿cómo se llama? Fiorentino. Y me gustaba, me atraía ese instrumento, que en ese momento no era tan cool, pero sí me atraía el instrumento, era un instrumento complejo, qué sé yo. Bueno, pero no tuve muchos meses de evolución con ese instrumento porque se metió en la flauta en entremedio, ahí llegó Navidad. ¿Pero qué edad tenías? Sí, entre 11 años. Sí. ¿Y a los 14 por qué entraste a la orquesta? Tocaba el flautín, me iba muy bien con ese instrumento, me presentaron, ahí el tío Rulo me presentó, hacía gala de eso, tocaba todos los solos del repertorio, que me decía, tocalo, y me iba bien con eso. Y el maestro Calderón es uno de los vivientes
de aquella época, y él era el que dirigía la orquesta justamente. Baril es uno de los mayores exponentes del medio musical argentino, estudió con Domingo Rulio en Argentina, en Alemania estudió con Nadine Assin. Eso fue en Estados Unidos. En Estados Unidos. Con Karl-Heinz Zeller. Eso. Desde 1984 es flauta solista principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, pero la integra desde 1974. En reiteradas oportunidades se presentó en actuaciones como solista dentro del ciclo de abono de la Filarmónica del Teatro Colón, tocó junto a la Camerata Bariloche en varios escenarios de Sudamérica, Europa, también en Estados Unidos, donde se presentó en el histórico Carnegie Hall en Nueva York. Con la Camerata Bariloche grabó Impresiones de la Puna de Alberto Ginastera con el sello Dorian en Nueva York. Baril es un activo intérprete de música de cámara, fue miembro fundador del Cuadro Barroco, donde toca la flauta barroca, del Quinteto Filarmónico de Buenos Aires y del Ensamble Instrumental de Buenos Aires. Ha sido merecedor en 3 oportunidades del premio Conex en 1999 con el diploma al mérito en la categoría instrumentista de madera, en el 2009 con el diploma al mérito en la categoría conjunto de cámara con el Quinteto Filarmónico de Buenos Aires, y en el 2009 con el Conex de platino como instrumentista de viento. Realizó recitales, fue llamado dio clases en maestras en la Universidad de Texas, ¿no? También tocó junto a la Sinfónica de Redwood en Nueva Jersey, tocando el concierto para flauta de Cachaturian. Fue galardonado con el premio Carlos Gardel, Mejor Álbum de Música Clásica 2012, por sus grabaciones de 6 estudios para flauta sola e Historia del Tango, ambas obras de Astor Piazzolla. Yo humildemente te aporto algo. Dale. A tu currículum, desde mi lado crítico. Sí. En tus conciertos solista con orquesta se refleja una actitud amable, empática, y no solamente se vislumbra que estás tocando para el público que te está escuchando, sino también estás tocando para tus compañeros. Estás tocando con tus compañeros, pero hay mucho del para. Vos te ofreces para ellos. O sea, la gente que me acompaña. Sí, vos te ofreces para ellos. Sí, y a veces estás tocando y te das media vuelta. Exacto, y seguís tocando. Exacto. O sea, porque para mí es holístico, digamos, yo no estudio mi parte y que me sigan los buenos, como decía el Chavo, sino que incluso en los ensayos, y por eso alguien me preguntó, che, ¿cómo te dan tanto si te hacen tanto caso con los matices? Y porque yo ensayo así, mirando para allá y me miran a la nuca. Estoy mirando acá, y cuando estoy tocando, estoy mirando. Claro. Y el músico, yo como soy también músico de orquesta, me doy cuenta que la persona que está, como muchos directores, que para mí es un gran error, dice, acá piano, agarren el lápiz, acá mezzo forte, acá hace un crescendo, después dirigen así. No, claro. Entonces, hay como flaco, una si vos no lo haces, yo no lo voy a hacer. Claro. Entonces, nota una atmósfera por eso, en si comunidad. Ven que cada vez que yo lo estoy tocando, estoy haciendo eso, no, entonces los tipos se ponen las pilas. Claro, bueno. Y Colorín Colorado, ha sido un placer conocerte. Y a usted igualmente Baril, siga tocando así en comunidad, no solo para el público que está sentadito ahí en la platea, sino para sus propios compañeros de la orquesta.